Hola, buenas tardes a todos. Entonces, ya estamos por comenzar la primera disertación de esta diplomatura en Derecho del Consumidor. Vamos a hacer la presentación del primer disertante. El primer disertante es el abogado Ezequiel Vergara. Él es abogado patrocinante de numerosos procesos colectivos de impacto masivo, es profesor universitario en Derecho del Consumidor de la Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja. Es profesor del curso de procedimiento en Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba, director de la Sala de Procesos Colectivos del Colegio de Abogados de Córdoba, representante del Colegio de Abogados de Córdoba ante la Comisión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Aplicación del Derecho del Consumidor, presidente de la Asociación de Consumidores Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, director de la Delegación Córdoba de la Asociación de Consumidores, Usuarios y Consumidores Unidos, fundador de la Asociación de Abogados Consumerista. Él es comunicador en medios audiovisuales, regionales y nacionales en materia de derecho del consumidor y es autor de numerosos artículos doctrinarios y de opinión en medios masivos de comunicación y editoriales jurídicas en materia de derecho del consumidor. Y lo más importante, según mi forma de verlo, es que es un abogado matriculado litigante que se dedica al derecho del consumidor y lo ejerce en su día a día. Entonces su experiencia es muy rica, muy enriquecedora, no solamente desde el punto de vista académico, sino también práctico. Así que le damos la palabra al doctor Ezequiel Vergara. Bueno, muchas gracias, Victoria. Hoy vamos a hablar en esta primera parte del curso de un tema que me parece sumamente interesante y al mismo tiempo muy devaluado, digamos, muy poco entendido en su importancia en comparación con el resto de los ámbitos de aplicación del derecho del consumidor. Y tiene que ver justamente con una figura particular, que es la aplicación del derecho del consumidor a las relaciones locativas, el llamado consumidor inquilino, o bien cuando es de aplicación los principios, el estatuto consumeril y todo lo que ya estuvimos viendo en clases pasadas, a esta parte tan importante del derecho que tiene que ver con los contratos de locación. Vamos a hablar también necesariamente del tema ley de alquileres, la reforma de la ley, cuestiones actuales, cuestiones de política futura, qué va a pasar con eso. Vamos a hablar del sentido del concepto de consumidor, de su expansión y sobre todo la idea de hoy, vamos a ver si logramos ese objeto en el poco tiempo del que disponemos, es trabajar sobre el caso específico de las locaciones urbanas y de las cuestiones de alquileres, pero más allá de que vamos a estar trabajando específicamente en el tema este en cuestión, tratar de trasladar la idea más amplia que va a ser de aplicación a cualquier situación que hoy pueda estar marginada de la aplicación del derecho del consumidor y que si uno lo ve, así como en su momento nosotros advertimos que había una enorme faltante en relación al consumo y alquileres, quizá en otros ámbitos, en otras áreas del derecho también está pasando exactamente lo mismo, y ahí es que alguno puede darse cuenta de esto, desarrollarlo, avanzar y seguirlo. Creo que en este caso en particular puedo tratar de mostrar cómo en lo concreto y en lo personal he tratado de trabajar este tema desde el activismo de lo que es la Asociación de Consumidores, desde la lucha judicial, en la cual tengo que decir lo que hemos fracasado reiteradamente, pero no importa, lo importante es que vean los principios y que vean la tendencia, más allá de que los ejemplos que vamos a ver no son positivos, desde lo que es la ley, porque particularmente hemos tenido la oportunidad de eh, armar proyectos de ley y parte de esos proyectos fueron aprobados y hoy forman parte del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces es un tema que lo hemos trabajado en muchas aristas, ¿no? Es decir, desde lo político, desde lo legal, desde lo jurídico, y lo que primero que puedo decir es que hay una enorme carencia, desinterés de parte muchas veces de los propios auxiliares, o mejor dicho, operadores del derecho, de parte de los funcionarios, y a veces de los propios abogados consumeristas, tengo que decirlo, que muchas veces miran a la situación del consumidor inquilino o del inquilino como si fuera una situación distinta
de lo que es el caso acostumbrado del derecho del consumidor. Es decir, hay como una especie de, digamos, discriminación respecto al consumidor inquilino, como si no fuera parte de este campo del consumo, y ya vamos a ver por qué, vamos a tratar de entender cuál es el origen de esta situación distinta, algunas de sus causas, y cuál es la realidad actual, también siguiendo bibliografía y demás. Respecto de todo lo que voy a estar hablando hoy, voy a compartir pantalla ahora brevemente, solo para mostrarles que esto efectivamente ya está publicado, es decir que no se preocupen que no hay nada que esté diciendo ahora, o por ahí si menciono un fallo, o si menciono alguna referencia, todo está publicado en este sitio web, que lo vamos a poner también en la página de la diplomatura, que tiene el fallo que mayormente nos vamos a referir, Consumidores Financieros contra Banco de Córdoba, algunas menciones a un caso judicial que tramitó en Córdoba de 2017, 2018, alguna alusión voy a hacer ese caso, ahí van a poder verificar tanto el caso como las resoluciones de fiscalía que vamos a criticar, de la fiscalía de ese entonces, que por suerte ya no forma parte del actual cuerpo de funcionarios de tribunales. Vamos a ver el texto original de la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a ver compararlo con el texto actual, todo eso está, ¿no es cierto? Cada uno de estas, si están viendo la pantalla y yo le estoy señalando cada renglón, es un link, y en ese link tienen todo lo que vamos a estar mencionando hoy, así que está bien documentado, ¿no? Normalmente no me manejo con lo que son presentaciones de PowerPoint, pero sí el material y la jurisprudencia está todo ahí. Y de hecho, en sí, el lineamiento general de lo que estoy exponiendo hoy está publicado en este artículo que se llama El consumidor inquilino en el sitio argentino de información jurídica, el SAIG. Está publicado también en el congreso que se realizó en Santa Fe, el 20º Congreso de Derecho del Consumidor. Están también las conclusiones de ese congreso publicadas, que son conclusiones derivadas de este trabajo más de corte académico. Y está también 2 artículos de este libro, vamos a verlo completo, que yo les diría que si les interesa el tema, no solamente vean los artículos de mi autoría, sino todos los artículos que ya les estamos compartiendo. Si vemos acá, está el libro completo, ¿no? Pueden acceder. Vemos que tiene distintos artículos sobre la buena fe y la relación con la aplicación temporal de la ley de locaciones, el domicilio especial electrónico que surge a partir de la ley de alquileres, el tiempo en el contrato de locación, régimen de reparaciones y compensación. Bien, todos estos artículos. Bueno, dentro de esos numerosos artículos que componen este libro, escrito entre varios colegas, abogados y académicos, están los 2 capítulos que me tocaron a mí, que son el proceso de sanción de la nueva ley de alquileres, o sea, completo todo cómo fue el desarrollo de este proceso de sanción. Está también una actualización del artículo que les citaba, y luego acompaño también algunos videos que tienen que ver con las 2 últimas exposiciones que hicimos en la Comisión de Diputados de Reforma de la Ley de Alquileres, luego en otra comisión específica que iba a reformarse, que todavía estamos, eso quedó en veremos, digamos, y el último video analizo los últimos 3 dictámenes que han sacado las distintas fuerzas políticas, la mayoritaria y las 2 minorías que siguen, han sacado 3 dictámenes diferentes. Bueno, hacemos un análisis totalmente completo, el que lo quiere ver, el que le interese este tema en profundidad, está todo compartido. Lo que vamos a hacer específicamente hoy es trabajar sobre la vinculación entre consumo y alquileres. Y este trabajo que les decía que está publicado, en realidad empieza como una expresión de agravios. O sea, el trabajo académico en realidad, porque lo que nos pasa mucho, sobre todo los abogados litigantes lo sabrán, es que es difícil escribir artículos académicos o estar en la parte más docente cuando uno está en el litigio. Por ahí no hay mucho tiempo para investigar o estudiar ideas abstractas, y muchas veces los propios trabajos que necesitamos para convencer a un juez son los que después terminamos por ahí acomodándolo y lo pasamos por artículo académico. De hecho, la primera versión tiene algunas cuestiones que dicen, por ejemplo, hacen alusión al proceso y que no deberían estar, que se me ha pasado al momento de corregir, porque en realidad es un escrito judicial que luego se le ha dado formato académico.
Lo cierto es que ha habido una gran evolución desde el Código Civil original, que por supuesto no tenía para nada el concepto de consumidor, como ya lo advertimos, y en donde estaban reguladas efectivamente las relaciones eh, locativas, los alquileres, pero desde una perspectiva claramente contractualista. Ya lo vamos a escuchar al autor Fernando Gina cuando nos habla de cómo el contrato, esto que estudiamos en la facultad, ya hoy, frente a la relación de consumo, ha quedado completamente desdibujado, ¿no? La idea de contrato, la idea de paridad, la idea de firmar un contrato, bueno, el derecho del consumidor rompe un poco con este concepto y habla más bien de la relación de consumo. Digo Fernando Gina en particular, pero varios autores están trabajando esa idea en libros, conferencias y demás. Entonces, en el caso particular de lo que pasa con las relaciones locativas, es que si bien el código velezano las tenía reguladas, mayormente la parte específica de ajustes que se hicieron en protección del inquilino venían dados por la ley 23.091, la vieja ley de locaciones urbanas, que tenía una serie de regulaciones específicas protectorias del inquilino, ¿no? Y que ya venían de vieja data, y que luego aparece la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24240 en su versión original, que expresamente el artículo 1 de esa ley excluía las relaciones locativas. Lo tengo acá abierto, voy a referirme concretamente a el artículo 1 de esa vieja ley. Tenía 3 incisos, es como que definía el contrato de consumo, o mejor dicho, el objeto de la ley, en 3 incisos concretos, que el primero es la adquisición o locación de cosas muebles. Fíjense, ¿no? Adquisición o locación, pero de cosas muebles. La prestación de servicios y C, la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso lotes de terreno adquiridos con el mismo fin. Esos eran los 3 fines específicos que regulaba la ley original de defensa del consumidor. Y por lo tanto, las locaciones urbanas de inmuebles estaban completamente excluidas del ámbito de aplicación de esta ley y tenían su ley propia, la que mencionaba, ¿no? La ley de locaciones urbanas. Pese a esto, ya antes de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos un trabajo de Márquez y Calderón, trabajo que se los mencioné la vez pasada justamente con motivo de la charla de Maximiliano Calderón, que escribieron hace bastante tiempo un artículo, digo bastante tiempo porque es antes de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, basados en la versión original de esta ley, y ya hacían derivar de la propia Constitución y de principios generales el hecho de que de todos modos, aunque la ley en su artículo 1 excluyera la aplicación a las relaciones locativas, igualmente por un principio protectorio debería aplicarse la normativa básica de protección del consumidor. Esa es la tesis general de esa idea. No obstante lo cual, en líneas generales, esta idea de ley original es la que está en la mayoría de los funcionarios actuales que se formaron o que estudiaron la ley original y se ve que nunca les llegó la actualización. Y para que vean que no estoy hablando solamente desde una inferencia, quiero mostrarles, fíjense, esto, como les digo, está publicado en el artículo, cómo nace este interés particular, que nace de una situación muy concreta, ¿no? De tratar de defender a un cliente y llevar esto hasta la última instancia, y de hecho mi cliente en definitiva terminó perdiendo el caso, pero los principios que aprendimos de ese caso están hoy incorporados en su gran mayoría al Código Civil y Comercial. Fíjense, este caso judicial, acá hay un dictamen de Fiscalía, me voy a ir al segundo dictamen. Fíjense, están viendo pantalla, ¿no? Febrero de 2018. Esa es la fecha, es decir, estamos ya a 3 años del nuevo Código Civil y Comercial y a 10 años de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor.
que tenía ese artículo que excluía específicamente a las locaciones urbanas. Bueno, esto es lo que dictamina la fiscal en ese entonces, fiscal que es, por el propio derecho consumeril, quien está llamada a hacer la defensa, digamos, del interés del orden público consumeril y de la ley de defensa del consumidor. Específicamente dice, para mayor abundamiento es de señalar que en atención a la enumeración de situaciones jurídicas realizada por el artículo primero de la ley de 24240, resulta que la locación de inmuebles no se encuentra alcanzada por su normativa. Ya acá uno puede entender, por el mero hecho de la redacción, que se está refiriendo claramente al artículo viejo de la ley. Es decir, en 2018 me está aplicando el artículo que ya fue reformado en 2008. Pero bueno, ese es básicamente lo que está haciendo en el caso, y es la mayoría, o sea, este pensamiento refleja lo que hacen la mayoría de los jueces y fiscales, y en líneas generales quienes todavía no les llegó esta actualización. Entonces me aplican el artículo de la ley original, y luego dice, siguiendo Márquez y Calderón, que es el artículo que yo les comentaba, podemos decir que está excluida del inciso A, al no tener como objeto cosas muebles. También del inciso B, en la medida que no conlleva la prestación de un servicio. Y también del inciso C de la norma que se acota a la adquisición de inmuebles. Bueno, se refiere a los tres incisos, que el artículo al momento que se hace este dictamen no los tiene, ¿no? Vamos a por las dudas, ¿no? Estamos hablando del artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor. El texto actual, el texto que debería tener a la vista el fiscal al momento de la intervención, vemos que no tiene ningún inciso, ¿no? No hay incisos. Tampoco describe situaciones jurídicas. Nuestro artículo primero actual, reformado desde 2008. Entonces, cuando uno ve esta situación, y además cita este artículo de Márquez y Calderón, cuando lo que estaban haciendo estos dos autores era justamente decir que incluso cuando la ley, en estos incisos, excluye la situación, lo mismo debería aplicarse. O sea que, primero, no aplica la legislación vigente. Segundo, está basada en incisos, bueno, ya totalmente derogados y que evidentemente no ha leído. Y tercero, remite a una doctrina cuyo sentido es totalmente el contrario, con lo cual concluye, como vemos acá, ratifica en cuanto no existe relación de consumo a los fines de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Ese fue básicamente el resultado de ese dictamen. Lo cierto es que actualmente no tenemos jurisprudencia, o por lo menos yo no cuento con jurisprudencia, y eso que le hemos buscado bastante, que aplique este concepto tan básico de poder aplicar los principios del derecho del consumidor a las relaciones locativas. Pero, no obstante, y más allá de esos primeros casos jurídicos en los cuales fueron rechazados, nosotros seguimos insistiendo con esta idea, porque nos parece totalmente claro, y acá viene un poco la idea de tratar de entender cómo fue la evolución, que cuando en 2008 se modifica la Ley de Defensa del Consumidor, desaparecen estos incisos que van a ver que muchos jueces lo siguen aplicando, pero en realidad ya no existen más. Desde ese momento ya el derecho del consumidor no estaba con situaciones acotadas objetivamente, ya no hablaba más de adquisición de cosas, de alquiler de cosas muebles o de adquisición de viviendas nuevas. Habla de un proceso, de una relación en la cual existe un consumidor y un proveedor, no habla más de situaciones específicas. Entonces ahí hay un primer punto clave para entender que se estaba modificando esta situación. De hecho, la versión original de la Ley de Defensa del Consumidor tampoco incluía estos incisos que fueron metidos en ese momento para debilitar bastante el contenido propio y el concepto de consumidor de la ley original. Pero cuando ya tenemos un artículo que no excluye más a las relaciones locativas, ya de entrada podemos ver que si no las excluye, en principio deberían estar incluidas siempre y cuando se den los conceptos de consumidor y proveedor. Pero a eso se suma que nuestra legislación siguió avanzando y ya en el año 2015 directamente ocurre la derogación de la ley de alquileres y la unificación del Código Civil y Comercial. Y aquí es donde, indiscutiblemente, cuando se une el Código Civil y Comercial y cuando vemos que los contratos son o de consumo o no de consumo, porque esa es la nomenclatura que hace el nuevo código,
Los contratos de locación ya dejan de estar al mismo tiempo regulados por la ley específica de locaciones urbanas porque se deroga, no había más ley de locaciones específicas, entonces ahí ya pasa a no haber ningún argumento para no aplicar los principios de consumo a las relaciones locativas. Se cae cualquier posibilidad de discusión acerca de la nueva aplicación. No obstante eso, desde lo conceptual, sigue habiendo una resistencia que por lo menos yo no puedo comprender, pero que claramente está en el ámbito judicial, de considerar que la relación locativa es de consumo. En este expediente en particular, que les estoy mencionando solo a efecto de graficar la lucha permanente para hacerle ver al juez que hay una relación de consumo, por ejemplo, una de las pruebas que se pide es la factura de AFIP, ¿no? A ver, quiero la factura de AFIP que le da el locador al inquilino, porque es algo básico. O sea, ustedes saben que en una relación locativa, más allá de que nadie da factura, no hace falta que lo diga la nueva ley de alquileres, que es obligatorio dar factura y una serie de cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo en su forma de regulación, pero cualquier tipo de servicio, y específicamente el alquiler, implica dar la factura. Bueno, el juez considera, y la fiscal también, que como la inquilina no tenía factura, no se podía acreditar, por ejemplo, que era consumidora, cuando debería ser justamente un agravante. Si el locador, si el propietario no me da factura, esto hay un indicio peor para calificarlo en el hecho de que es un proveedor. No sé si esto por ahí es difícil de entender porque hablo todo desde la perspectiva de lo que no se dio. Yo no puedo probar que el locador es proveedor porque el locador no me da la factura. Pero es obvio que tendría que estar inscripto porque la actividad ante AFIP, locación urbana, existe y existe desde toda la vida. No es que existe ahora a partir de que la ley nueva esta, de la cual ya vamos a hablar, incorpora la obligación de dar factura. Lo que incorpora es más que todo una herramienta, porque ahora es mucho más fácil. Si yo le llevo la factura, mire, ¿qué dice la factura? La factura dice que yo soy proveedor del servicio de locación. Perdón, si yo llevo la factura y soy inquilino, dice que yo soy el consumidor y que quien me la da es el proveedor. No debería haber discusión. No obstante eso, hay una tremenda resistencia a la aplicación y por eso también es importante, y me remito a un fallo que aborda esta temática de la expansión del derecho del consumidor, que es Consumidores Financieros contra Banco de Córdoba. Lo hemos citado ya un par de veces, pero en ese fallo está el análisis de cómo se va entendiendo la expansión del derecho del consumidor, hace también el análisis de lo que era la ley original y cómo cuando se hace esta modificación de la ley se pretende incorporar a todo tipo de situación, incluso abarcando, por ejemplo, la figura del consumidor empresa o de la empresa consumidora, ¿no? El ejemplo que se usa, de hecho, que se usó en la exposición de motivos, es el caso del vendedor de tornillos. El vendedor de tornillos, el ferretero, digamos, que por el hecho de vender tornillos puede saber respecto de esa particular situación, pero que no tiene por qué saber, por ejemplo, sobre aires acondicionados, mobiliario u otras contrataciones que sean necesarias para poner la ferretería, ¿no? Yo pongo una ferretería y vendo tornillos, vendo determinados elementos. Eso no me convierte a mí en experto de otras cosas que necesito, como un teléfono, un aire acondicionado o los propios muebles, y que frente a las empresas a las cuales compré todas esas situaciones, soy claramente un consumidor. Y de hecho hay una obra de Lorenzetti, la empresa consumidora. Bueno, hay varios artículos y esto se analiza y ya se avanzó bastante. Consumidores financieros contra Banco de Córdoba es un caso en el cual el litigio estaba dado por una clase de consumidores que en realidad eran cuentas correntistas. ¿Y qué dice el Banco de Córdoba? No, ustedes no son consumidores, porque no son cuentas de consumidor, entre comillas, final, ¿no? La teoría finalista, pero que también qué significa final sería cuestionable desde lo jurídico y de lo filosófico. Pero lo que la defensa del banco es esa. Si vos sos cuenta correntista, porque tu cuenta la usás para un giro comercial, entonces no sos consumidor. Y bueno, lo que hace la Cámara Nacional de Apelaciones es decir, sí, en este caso también es consumidor. Y puede haber un consumidor que sea una empresa, y de hecho, en este texto original incluso se mencionaba a las pequeñas y medianas empresas
y a la ley de fomento a pequeñas y medianas empresas, como que tendrían que estar totalmente incluidas en este concepto de consumidor, y que no se les podía excluir de la protección. Con lo cual es bastante difícil entender cómo, siendo que dentro de todo el ámbito de las relaciones de consumo, tenemos el consumidor en su relación con los bancos, ¿no? El consumidor financiero, el consumidor en su relación con una aerolínea, con los autos, con las automotrices, llamémosle el consumidor de autoplanes. Ahí es donde llama mucho la atención que, siendo que la relación del consumidor o de una persona con un inmueble es, por lo menos desde mi criterio, la que mayor grado de importancia tiene en la vida cotidiana del sujeto, la que más termina definiendo muchas de sus situaciones sociales, la que claramente más lo pone en una situación particular de vulnerabilidad, porque la vivienda, en definitiva, implica el ámbito donde va a desarrollar toda su situación de vida, su familia, sus afectos y, en fin, todo su centro de vida. Es ahí donde llama mucho la atención que no se puede ver desde la jurisprudencia, por lo menos hay muy pocos casos, yo no tengo ningún caso en lo que se aplique claramente el derecho del consumidor a la situación de la relación locativa. Leía hace poco, ayer lo terminé, este librito, se llama Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, que está mencionado también en la bibliografía, que es un libro de carácter sociológico y analiza la estrecha vinculación entre el individuo y la clase social, si lo vemos en un tono más sociológico, y la vivienda, ¿no? Y la arquitectura urbana, dónde viven las clases altas, cómo son las casas de las clases altas, cómo son las casas de las clases medias y de la clase baja o humilde o marginales, desde los conventillos esos de Buenos Aires hasta la actualidad. Bueno, en realidad el libro se publicó en 1962, así que hasta ese momento llega. Pero fíjense que en Argentina el tema de la vivienda cada vez ocupa un problema mayor, cada vez es, por lo menos en lo que dicen las estadísticas y lo que se puede advertir, una situación que se va agravando y que carece de regulación. Y pese a eso, y en permanentes debates, ya no del plano jurídico, sino del propio plano legislativo, volvemos a encontrar una resistencia. Yo, con estas ideas básicas de la expansión del derecho del consumidor, de que la ley original cambió y actualmente nuestra ley no excluye en absoluto las relaciones locativas, y de que el nuevo Código Civil y Comercial, ya directamente, si uno lee las notas de Lorenzetti, dice contrato de locación y lo caracteriza. Y entre la caracterización pone de consumo. Lo que pasa es que hay una trampa, pone de consumo y uno dice, ¿cuándo es de consumo? Bueno, cuando el locatario, lo que llamamos vulgarmente inquilino, es consumidor, y cuando el locador es proveedor. Bueno, gracias Lorenzetti, no me dijiste nada. O sea, porque si vos me decís que va a ser de consumo, siempre y cuando el inquilino sea consumidor y el locador, el tema es definir cuáles son los criterios para justamente hacer válida esa aplicación. Bueno, con todas estas ideas me fui a este congreso específico en donde presenté esta postura respecto de que no entendía por qué se resistía tanto a la aplicación, y aprovechando el tema del anteproyecto, en ese momento estaba en discusión el anteproyecto de código de consumo, debería haber alguna cláusula que facilite la interpretación de la aplicación de los principios del consumidor en las relaciones locativas, porque entre otros, ¿cuáles son los principios básicos del derecho del consumidor que se está perdiendo de aplicar el inquilino si no los tiene? Bueno, por supuesto, su derecho a la salud, de pronto que adquiere una casa que esté electrificada, básicamente, y lo principal, su derecho a la información, el tema de saber bien cuáles son las condiciones de la locación, cómo está ese inmueble, no lo va a tener porque no sería una obligación de carácter objetivo y con toda la extensión que da la Ley de Defensa del Consumidor, y todos los derivados en relación a la protección específica de un consumidor se perdería el inquilino. ¿Por qué se lo va a perder si es, de nuevo, por lo menos desde mi punto de vista, el más vulnerable de todos los consumidores? Incluso en esto discutimos, en lo que son las propias asociaciones de consumidores, es como que las asociaciones de inquilinos dicen, no, nosotros no queremos ser consumidores porque me acuerdo que uno de sus referentes se va a decir, yo no consumo casas. Como si
que se aplica el derecho del consumidor quiere decir que uno va a consumir o que el objeto tiene que ser consumir. No. Darte la posibilidad de protección del derecho del consumidor implica justamente reconocer primero la jerarquía constitucional de este derecho y segundo, la situación de asimetría objetiva. La situación de asimetría entre el locador, que sabe perfectamente cómo está la casa que pone a disposición del mercado, y el inquilino que no lo sabe. Como les decía, trato de ordenarlo un poco para ya después vamos a saltar al tema de la ley. Llevé estas ideas al Congreso con colegas, todos los colegas consumeristas, muchos han sido invitados a esta diplomatura y la mayoría me trataron medio de loco. No, el inquilino dale otra protección. No, el inquilino no es consumidor, dale la protección del hipervulnerable, saquemos una ley específica, o sea, es como una especie de, no me metas al inquilino esto porque hay que hacer una ley especial. Hay una resistencia. Bueno, finalmente logramos convencer a los colegas, más que nada por los asistentes, no tanto por las autoridades del Congreso, y les voy a dar las conclusiones que son un elemento que puede servir a efectos de entender cómo podríamos calificar la situación de un contrato como de consumo. Fíjense que acá la conclusión F de este Congreso especifica: para que el contrato de locación con destino final sea calificado como de consumo, lo definitorio será que el locador cumpla los requisitos para ser considerado proveedor. Bueno, hasta ahí estamos en la misma, no decimos nada. Ahí tratamos de meterle algún elemento que nos sirva, especialmente lo referido a la nota de profesionalidad, que se podría inferir a partir de determinados elementos aportados por el interesado en acreditar tal circunstancia, o sea que el inquilino tendría que acreditar esto, como por ejemplo, la cantidad de inmuebles que está alquilando en simultáneo el locador, su acabada experiencia o antigüedad celebrando este tipo de contratos, la intervención o no de intermediarios inmobiliarios o terceros, entre otros aspectos a considerar. Yo acá a lo que les llamo la atención es que en esta fórmula, en esta redacción, ya de por sí hay una visión restrictiva respecto de la consideración del locador como proveedor. Fíjense que le ponen cantidad de inmuebles, como dando a entender que tienen que ser muchos. Acabada experiencia o antigüedad. Si uno habla y lee cualquier doctrina de qué es considerado proveedor, tenemos el típico ejemplo de la persona que pone un puesto de panchos en una esquina y que lo hace ocasionalmente cuando hay un evento de fútbol, supuestamente entra dentro de la categoría de proveedor, ¿no? Es un ejemplo que normalmente se da en las aulas. ¿Por qué es ocasional? Porque solo lo hace cuando esté el evento deportivo, pero aunque sea ocasional, de todos modos, se entiende que es un profesional. Y profesional se está usando acá en el sentido claro de persona que tiene alguna pericia en hacer ese negocio, no en el sentido de las profesiones con título universitario, porque claramente los profesionales universitarios están excluidos por el contrario de la aplicación. Entonces, un vendedor de panchos, sin dudas, es proveedor para nuestra ley de consumidor. Nadie lo discutiría. Por el mero hecho de que fabrica un pancho y lo vende, lo cual es algo sencillo, que no requiere una gran inversión, no requiere ninguna inversión prácticamente, y ya le abre a la persona que puede intoxicarse con ese pancho todas las herramientas protectorias de la ley. Ahora, una persona que alquila un inmueble, con todo lo que eso implica, lo pone en el mercado, no se le da la consideración de proveedor. Y bueno, el motivo por el cual no se le da eso, yo no lo entiendo, de nuevo, pero básicamente así funciona. ¿Cuál es el problema cuando no pasa esta situación de cuidar al inquilino en el sentido de consumidor y de la posición jurídica que ocupa, que es esta asimetría que tiene respecto del que contrata y que tiene la completa información del estado del inmueble? El problema está que si no se regula a la situación desde el punto de vista de la debilidad o vulnerabilidad del inquilino por su carácter de falta de información, sobre todo del estado del inmueble, lo cual también le permite, por ejemplo, si se le aplica la ley de defensa del consumidor, considerar incorporada toda la publicación que se haga de ese inmueble, entre tantas otras cosas. El problema está que se abre otro tipo de regulación
que a mi criterio ya tiene un carácter más fuertemente ideológico y que pretende trasladar el problema que se da hoy en las relaciones de consumidores, de inquilinos y proveedores al campo de una especie de lucha social o lucha de clases, como claramente se puede ver en algunos intentos de reforma legislativa o alguna regulación en concreto que parece pretender trasladar directamente los problemas que hoy tiene el llamado inquilinato o el consumidor inquilino a quien es proveedor de esos inmuebles, ¿no? Congelamiento de precios, fijación por el Estado de los precios de los alquileres, lo cual actualmente indirectamente está funcionando así, porque lo que tenemos es un sistema de indexación y determinadas normativas que en la pretensión de proteger al inquilino y desde un punto de vista, desde mi criterio, muy ideologizado, terminan teniendo como consecuencia un perjuicio bastante peor de lo que es la intención protectoria. Nosotros tuvimos la ley de alquileres que se aprueba en 2020. En ese momento y con las conclusiones de este congreso, con los trabajos y con todos los elementos que íbamos incorporando, llevamos una serie de propuestas a esta ley, que actualmente parte de ese proyecto que elaboramos quedó incorporado al Código Civil, y al mismo tiempo nos opusimos férreamente a otras ideas que consideramos que eran de corte intervencionista y que a su vez tienen, si se quiere, una serie de recomendaciones que ya vienen de la ONU, de considerar al inquilino una persona vulnerable y considerar que directamente se ha tomado como un derecho humano la contratación del alquiler, ¿no? Esa es un poco la postura de la ONU. No la postura de que sea considerado un consumidor, sino la postura de que directamente el inquilino es vulnerable. ¿Cuál es el problema cuando consideramos que el inquilino es vulnerable? Que básicamente termina cargándose toda esa vulnerabilidad al otro lado de la relación contractual, que es el locador. Y la consecuencia de eso termina siendo que el locador no quiera saber nada con alquilar su casa, lo que ha pasado ahora, ¿no? Hoy la oferta de bienes inmuebles está completamente disminuido porque el locador dice, son 3 años, encima el precio está congelado por una indexación que fije el Banco Central, una serie de limitaciones que hacen que sea sumamente complejo alquilar y que no sea rentable. Por el lado del inquilino, al haber disminución de inmuebles, se aumenta el precio de estos bienes, eso es economía básica, y ahí tenemos un problema claro de acceso y de encarecimiento de los inmuebles. Voy a ir a la ley para tratar de repasar algunas de las incorporaciones que hicimos, siempre desde esta lógica de que el inquilino está en una situación de simetría y que debe ser considerado consumidor. Y pensando así, incorporamos esta serie de artículos que espero que no se pierdan y que me parecen valiosos porque logran dar mayor transparencia a la relación contractual y no perjudican en absoluto al locador, ¿no? Al locador que obra de buena fe, como al proveedor que obra de buena fe no le perjudica la ley de defensa del consumidor. Al contrario, le garantiza que pueda competir en condiciones de cierta transparencia, ¿no? Porque cumple, no engaña, y entonces, si se aplica la ley de defensa del consumidor a las empresas que son incumplidoras, él va a ser beneficiado de esa aplicación de la ley. Bueno, fíjense, acá tenemos la ley vigente, que se termina aprobando en 2020, plena pandemia, con ausencia. Bueno, acá tampoco, no quiero hablar de la parte política, ¿no? Pero no sabemos quién es el padre ni quién es la madre de esta ley, ¿no? Porque en un momento el partido oficialista la promovía, después la promovía la oposición, después la oposición la culpaba del oficialismo y así. No quiero entrar en terreno partidario, pero digamos que todos la votaron y ahora todos la quieren derogar. Y al mismo tiempo nadie la deroga, ¿no? Eso es como cuestiones políticas que ya son para otro tipo de análisis. Sí les quiero decir, por ejemplo, una de las cuestiones que incorporamos, esta es de nuestra autoría, y logramos meterla al Código Civil desde la perspectiva del inquilino consumidor, el domicilio electrónico. Esto surge básicamente de la dificultad tremenda que tiene un inquilino para reclamar, por ejemplo, una humedad, y que para poder hacer ese reclamo tiene que ir y buscar un abogado que le redacte una carta de documento, porque a veces no lo saben imprimir, y todas esas cuestiones para el reclamo que le dificultan el acceso. Bueno,
la posibilidad, nuestra propuesta por supuesto decía directamente que deberá constituir un correo electrónico. Bueno, finalmente en diputados quedó constituir domicilio electrónico un poco más difuso, porque no está claro qué es domicilio electrónico, pero en definitiva metimos por primera vez el domicilio electrónico a través de ley de alquileres en el Código Civil y Comercial, y que entendemos de aplicación particular a todos los contratos y relaciones de consumo. Más allá de que por ahora quedó como un podrán. Lo bueno sería, y hay algunos proyectos en relación a eso, que pase a ser un deberán o que se penalice a aquellas empresas que dificultan la comunicación fehaciente respecto de las partes. Este artículo, el 1196, fíjese, siempre desde la lógica del consumidor, el inquilino como consumidor. El reintegro del depósito. Normalmente en las relaciones locativas al inquilino ponía un depósito y luego se le devolvía el mismo dinero que depositó. Lo cual no tiene sentido en una economía inflacionaria como la nuestra. Le tenés que devolver un valor equivalente por lo menos al último mes de alquiler, teniendo en cuenta lo que sea la inflación. Bueno, eso se incorpora también el reintegro del depósito con un valor actualizado. Fíjense que la lógica de esto es la lógica de cualquier principio de protección al consumidor. Y acá todavía se complica más la cosa. Habrán visto algunos, y más adelante vamos a seguramente tratarlo específicamente, el tema del pagaré de consumo, ¿no? El artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que protege al consumidor en las operaciones financieras cuando firma estos pagarés, que luego pueden ser considerados nulos si no se acompañan todas las características concretas de la operación original que se va a firmar en ese pagaré. Bueno, nosotros dijimos, ¿y qué pasa con el pagaré en las relaciones locativas? ¿Cuál es la diferencia? El que alquiló sabe que era una práctica muy usual, ahora con el tema del index, ahora también, pero antes era súper común el tema de la firma de pagarés. Y la firma de pagarés, en el marco de una relación locativa, es sumamente perjudicial para el inquilino porque le hace, primero, que no quede fijada en el contrato el verdadero valor que va a pagar por mes, y segundo, que por ejemplo, si el inquilino quiere hacer uso de su derecho a terminar el contrato anticipadamente, mientras el dueño tenga firmado un montón de pagarés, y que estos pagarés están firmados por el inquilino, por las garantías, por los llamados fiadores contractuales, entonces lo va a seguir teniendo ahí agarrado, porque por más que tengo el derecho a resolver previamente el contrato, el locador de todos modos me va a poder ejecutar esos pagarés, que encima son sin causa. No sé si ustedes han tenido conocimiento, básicamente, el que alquiló seguro, el que es inquilino seguro que sabe que las inmobiliarias hacen firmar pagarés, o hacían hasta este momento. Entonces después uno no puede invocar, o sea, en este caso que yo les estoy contando, el motivo principal para discutir la relación, la aplicación del derecho del consumidor a este caso, era porque a esta inquilina le habían hecho firmar muchísimos pagarés y se lo estaban ejecutando. Y el planteo era, ¿por qué ejecutar esos pagarés? Si estos pagarés vienen de una relación de consumo que está, de una relación contractual de locación, que está completamente conflictiva y que además se resolvió ese contrato y por lo tanto esos pagarés que se firmaron son nulos. Nulos claramente si hubiera comprado un electrodoméstico, pero con una serie de trabas si en lugar del electrodoméstico la causa origen fue un contrato de locación. No me quiero extender tanto, pero acá les hemos señalado en rojo los principales cambios y la principal introducción de modificaciones a la actual regulación de las locaciones, que todas han sido desde la perspectiva del derecho del consumidor, ¿no? De la lógica protectoria del derecho del consumidor, de la lógica de la información, de la transparencia, de la protección del interés económico, y así se hicieron más de 10 artículos que concretamente están en ese sentido. ¿Cuál artículo no entró? No pasó el filtro de la Cámara de Diputados. El artículo que decía concretamente cuándo se aplicaban los principios del consumidor a la relación locativa. Ese artículo fue desechado por unanimidad. No lo entiendo tampoco por qué. Pero bueno, la historia sigue. Estos artículos que nosotros señalábamos que iban a ser muy perjudiciales para las relaciones contractuales, efectivamente lo fueron. Me refiero concretamente al artículo referido a la indexación. Después de 30 años de Argentina de prohibición de la indexación y en un proceso inflacionario como el que veníamos, no sé a quién se le puede ocurrir que indexar es la solución a algo.
Bueno, indexaron, ¿no? Ahora actualmente nuestros alquileres están indexados. Eso trajo las consecuencias que ya les he referido, y por eso ahora se vuelve a hablar de modificación a la ley de alquileres, ¿no? Vuelve a estar esto en la agenda política. Bueno, acá nos causa gracia porque las principales fuerzas que nos han invitado a exponer y a las cuales les hemos explicado este tema detalladamente han sido fuerzas políticas de la oposición. De los 3 dictámenes, el único que ahora incorpora directamente en un artículo que cae bajo la órbita de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor todos los casos de locaciones es el dictamen del oficialismo. Así que son los únicos que han puesto, por lo menos en este último proyecto, en este último dictamen, que caen bajo la órbita. Fíjense que ahí también hay una cosa que es medio contradictoria, porque ponen que las relaciones locativas van a caer en la órbita de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, pero en ningún lado ponen claramente el indicador para que un juez pueda entender cuándo es de consumo esa relación. Si queremos hacer derecho comparado, en el caso de Estados Unidos, la Dirección de Defensa del Consumidor, por llamarlo así, del Estado de California, por ejemplo, claramente se ocupa de los temas de los inquilinos, redacta las guías de protección al inquilino, de consejos y demás. Es decir, esto en muchos países no hay discusión que quienes se ocupan del problema de las relaciones locativas son las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, y el caso es considerado de consumo. Pero bueno, en Argentina todavía tenemos una deuda en esa materia. Yo creo que si uno aplica la normativa y aplica estos principios que les estoy diciendo y este razonamiento jurídico bastante sencillo, aunque no simple, pero sencillo, si uno le presta atención al seguimiento de ideas, debería un juez aplicarlo sin tapujos e incluso condenar por daño punitivo frente a un caso de abuso. Por supuesto no será lo mismo aquel locador que tenga una sola propiedad en alquiler, que la tiene como una especie de resguardo de sus ahorros y para generar una ganancia, que una constructora que tenga 20 casas o 30 o 100 en alquiler. Pero mientras no solucionemos que la protección del inquilino tenga una regulación seria, transparente, y que a mi criterio debe pasar por la Ley de Defensa del Consumidor, y sigamos buscando soluciones más del tipo de las que se han aprobado hasta el momento, como intervención del Estado, pretensión de fijación de precios, y luego durante la pandemia, congelamiento de alquileres, con todos los problemas que trajo después este descongelamiento, me parece que las relaciones locativas van a seguir siendo un punto muy sensible, un punto de conflicto. Además, también hay que decir que muchos de los ideólogos de este tipo de medidas los llevan al plano de como si fuera una guerra, ¿no?, entre inquilinos y locadores, como si hubiera un problema ahí de clase, cuando todos sabemos que puede ser un inquilino, puede ser una persona rica, y un propietario puede ser una persona pobre. No pasa por ahí. La Ley de Defensa del Consumidor no toma ese tipo de parámetros de clase social. Los parámetros son de categoría jurídica. Yo puedo ser un estudiante, hijo de un hacendado de una provincia, y vengo no acorde y me alquilan un departamento, y soy inquilino, y soy rico. Y no necesariamente hay una cuestión de lucha de clase. Y el que me alquila a mí es a lo mejor una jubilada que toda su vida ahorró para comprar esa única casita que tiene como segunda entrada para complementar su jubilación. Entonces el locador es pobre y el inquilino puede ser rico. No hay necesariamente una categoría tan directamente de clase social. Seguramente habrá que abordar el problema de la marginalidad, que cada vez es mayor en Argentina, y de la situación de hipervulnerabilidad con algún tipo de normativa o acción especial. Eso seguro. Pero lo que estamos claro que es un error es pretender trasladar la situación de vulnerabilidad a toda relación contractual y tratar la situación normal de alquiler desde la perspectiva de la vulnerabilidad. Porque no es la situación real ni la de la mayoría de los casos, sino que, como estamos propiciando, haciendo una correcta interpretación de nuestro actual sistema jurídico de protección al consumidor, dando las herramientas de esta protección al locatario, vamos a lograr contratos más transparentes, más estables, y por supuesto mejorar la situación de ambas partes en la medida en lo que hace la Ley de Defensa del Consumidor es tratar de ir contra el abuso, contra la cláusula abusiva, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, contra la situación de abuso de posición en el mercado, contra la situación de engaño frente a alguna carencia informativa.
ahí es donde se activa la ley de defensa del consumidor. No le carga al proveedor los problemas de la pobreza, de la marginalidad o los problemas sociales que se solucionan, por supuesto, desde políticas económicas. Bueno, hasta ahí llega un poco la exposición. La parte más dura de cuestiones académicas está en el artículo que les mencioné, digo, para el que quiera tomarlo por alguna cuestión de estudio o de justificación de algún escrito, pero me parece importante también hablar de la cuestión más real, ¿no? De lo que es la ley actualmente, de lo que es el enfoque del Poder Judicial en estas cuestiones, y el enfoque también de nuestros políticos, que es muy difícil porque hoy no lo ven, ¿no? Podemos decir que somos muy pocos los que estamos propiciando esta idea, y lo que más hay es una resistencia tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, como del propio Legislativo, a dejar en clara esta aplicación de estos principios a quien considero el más vulnerable de todos los consumidores, que es el locatario. Bueno, ahí lo veo conectado también al doctor Alejandro Pérez Azaña, así que voy terminando y abrimos a preguntas breves, pero que me parece que está interesante también si se genera un pequeñísimo debate. Bueno, comenzamos con las preguntas. Está levantando la mano. Pueden usar la herramienta o la opción del Zoom de levantar la mano, como está haciendo Gaspar Novik. Habilita tu micrófono, Gaspar, y puedes hacer la pregunta. Bueno, bárbaro la exposición del doctor, la verdad que buenísimo, es un tema que yo craqueo hace mucho, el tema del tema de contrato de alquileres, y lo que quería preguntarle al doc es, en función de estas cuestiones, en donde claramente yo adhiero mucho a esa cuestión del inquilino consumidor, sobre todo cuando el destinatario final es aquel que va a utilizar la vivienda como tal. Pero preguntarte, doctor, si está previsto o de alguna manera uno puede encararlo judicialmente a los abusos contractuales directamente como una demanda dentro de la 24240, siendo que la ley de alquileres, la 27551, si no me equivoco, también es de orden público, digamos, si hay algún tipo de choque o de colisión normativa. Bien, yo no entiendo que haya una colisión normativa, porque hablar de ley de alquileres es una denominación que, bueno, le damos para entenderla y sobre todo le da la prensa. Técnicamente es una modificación al Código Civil y Comercial, por lo menos en lo importante y en los aportes que hicimos y que fuimos señalando, y después una modificación distinta respecto de regímenes de promoción y de estímulo y de protección que hasta ahora no se han cumplido, en lo más mínimo. O sea, no hay ni una coma de la segunda parte de los artículos que se haya cumplido. Con lo cual yo no veo ningún tipo de conflicto, porque el Código Civil y Comercial es un código que actualmente hace un cambio de paradigma. Como decimos siempre, no se animó por ahí a llevarlo al extremo en el que por ahí nosotros tratamos de llevar, lo que es la protección plena del consumidor, ir más hacia la relación de consumo y menos a esta idea del contrato, y que quede bien establecido. Quizá, por ejemplo, algo que me parece una carencia es bien cuáles son los casos en los que indudablemente se aplica la protección del consumidor, y bueno, y dejar toda una serie de casos adicionales o de principios para aquellos casos que no estén taxativamente numerados. Pero la verdad que es bastante cuesta arriba tener que estar explicándole a un juez que incluso en la versión original, que expresamente excluía, ya uno podría considerar, aplicando los valores constitucionales y todo el orden armónico de los principios de protección del consumidor, ya ahí podría aplicar la protección al inquilino desde el derecho del consumidor. Pero bueno, hoy con toda la legislación, siendo que es tan difícil esa situación de aceptación, sobre todo por parte del Poder Judicial, tenemos que necesariamente hacer un poco de pedagogía, explicar. No veo contradicción alguna. Es más, por eso digo, el texto de Lorenzetti que le citaba dice, el contrato de locación es de consumo. El problema está en que no me da los elementos identificatorios que él considera, al menos como autor, para aplicarlo claramente, porque decir, sí, es de consumo cuando el inquilino es consumidor y cuando el locador es proveedor, es como cuando el chavo decía cómo saber si es perrito o perrita. Si se pone contento, es perrito; si se pone contenta, ¿no? Lo estamos haciendo prácticamente una cuestión de terminología, pero necesitamos criterios básicos, y yo, por lo menos lo que planteo en ese trabajo, es que la situación de no aplicación del contrato
o sea, la situación que puede escaparse del caso de derecho de consumo de una relación locativa prácticamente es de laboratorio. Son dos situaciones, una que sí puede ser más común, que es la situación de una gran empresa, digamos, una empresa de un tamaño que ya no pasa de pequeña ni mediana, sino una enorme empresa que va a alquilar un local. Entonces, en ese caso ya no hablamos ahí de aplicación de derecho del consumidor, ¿no? Si McDonald's está alquilando, está viendo dónde pone su franquicia, McDonald's no va a ser consumidor frente a quien sea que le alquile, por más que el que le alquile a McDonald's sea una empresa igual o más grande. Y la otra situación, que sí, la que yo digo es de laboratorio, es que una persona le alquile a otra una sola vez su inmueble por una cuestión totalmente excepcional. Por ejemplo, me voy de viaje a Europa y alquilo mi casa una sola vez. Muy raro eso. Normalmente las locaciones que tenemos actualmente, la mayoría en Córdoba, son locaciones de forma consuetudinaria, que una vez que termina un contrato se renueva y quienes tienen esas casas las tienen para la producción, para la explotación, como bienes de uso destinadas a las relaciones de alquileres. Y también me parece que merecen especial protección, por ejemplo, los alquileres de tipo comercial. Yo no los excluiría en absoluto de la aplicación de derecho del consumidor, porque incluso son también quienes motorizan la actividad económica, y en la pandemia, que hubo un congelamiento de alquileres, que fue solamente para la cuestión de los alquileres habitacionales, hubo un absoluto descalabro en lo que fue la actividad comercial, ¿no? Vimos todo lo que pasó con la situación de inquilinos de unidades comerciales, fue conflictivo respecto de dueños con inquilinos, de situaciones, inquilinos que tenían un negocio, por ejemplo, no podían ir a trabajar y tenían que seguir pagando el alquiler. Esas situaciones generaron una enorme conflictividad y no había solución que hoy podría darse, porque claramente del derecho del consumidor esa solución se da y cae naturalmente, ¿no? Con la sola aplicación de los principios, más allá de que luego en la ley se introduce una norma que también está bastante interesante, que lo que dice es que cuando el locatario se ve imposibilitado del uso del inmueble por razones ajenas, ya no dice por causa fuerza mayor, no habla de fuerza mayor ni un estado de necesidad, no, habla de razones que son ajenas a su propia actividad, se ve impedido del uso, en ese caso no va a pagar el alquiler hasta que pueda volver a utilizarlo. Es una norma que, digamos, se adelantó a lo que fue luego la pandemia. Pero en la pandemia, por supuesto, todavía no estaba aprobada la normativa, porque se aprobó ya transcurrida esa pandemia, y además los conflictos ya se habían producido, ¿no? Yo creo que el consumidor empresa, me refiero a pequeña y mediana empresa, amerita una particular protección. Tengo un caso muy grave de un abogado que demandó a Telefónica, y que, pese a que en primera instancia ganó el juicio, en la Cámara, sin que nadie haya planteado la cuestión, o sea, de oficio la Cámara le dio vuelta el fallo, porque consideró que por ser abogado y por estar utilizando ese número en su estudio jurídico no era consumidor. Y le dio vuelta el fallo, lo condenaron por daño punitivo, o sea, lo condenaron por el rechazo del daño punitivo, unas costas bastante gravosas. Así que, bueno, tengo otro caso también de un dentista, una chica que compró un sillón odontológico, y ya en primera instancia tenemos el rechazo del daño punitivo y de la consideración del consumidor, porque el hecho de que la chica era dentista, como si la chica se dedicara, como la dentista se dedicara a vender sillones, ¿no? Ella se dedica a sacar dientes, no sé lo que hace, pero el elemento de trabajo no lo vuelca a la cadena productiva, ni lo revende, ni lo alquila, sino que simplemente un elemento fabricado por un gran proveedor. Hay una simetría tremenda entre un dentista y el que fabrica las sillas de uso odontológico. Bueno, esta consideración de la simetría todavía hoy no está suficientemente aceptada, digamos, por la comunidad jurídica, que es un poco lo que tratamos de expandir. Pero, Doc, perdón, y el tema de ser el destinatario final no es lo importante también. Es decir, estamos definiendo al consumidor como el destinatario final del de la compra del producto y servicio. Y bueno, en el caso, por ejemplo, que citabas del abogado, tiene un teléfono, lo tiene y lo adquiere como destinatario final y lo usa para lo que lo use. Es decir, ¿cómo constatamos que lo use estrictamente para su profesión?
No, bueno, sin dudas estoy totalmente de acuerdo, pero lo que digo es que más allá de esa situación, que para mí es todavía más clara, porque un profesional está expresamente excluido como en su carácter de proveedor, y un abogado además claramente ejerce una función social, bueno, hay mucho más para decir, y por lo cual amerita una protección particular, sino que adicionalmente lo que estoy diciendo es que la pequeña y mediana empresa, en el caso, por ejemplo, de que sea inquilina, debería también gozar de una protección específica de la normativa de consumo. El hecho de que yo alquile un local para ejercer mi comercio o industria, si sigo siendo un pequeño o mediano empresario, no estamos hablando de una gran estructura, amerita la protección, que es una protección básica, ¿no? De nuevo, yo en ese juicio, tengo que contarlo también, me comí después un apercibimiento de la Cámara, ¿no? Me hicieron un apercibimiento de que cuide la redacción de los escritos porque me estaba excediendo en la defensa de mi cliente, que era una inquilina bastante vulnerable, porque básicamente lo que le planteé, y reconozco que un poco enojado estaba, es que evidentemente por el fallo del juez, nunca había alquilado un inmueble. O sea, no tenía la idea básica de cómo se produce el alquiler de un inmueble, porque yo le estaba diciendo, si yo ingreso a un inmueble normalmente, y esto pasa de nuevo, el que alquila sabe, el que no alquila le puede preguntar al que alquila. Uno ve la casa a lo mejor una sola vez, cuando puede, ¿no? Ve el departamento, a veces lo ve oscuro, a veces no hay luz, la mayoría de las veces no hay luz porque no se pidió, ¿no? el servicio todavía, uno no revisa las cañerías, uno no, bueno, el juez en la sentencia pone, eh, cuando uno alquila un inmueble, está claro que debe estar acompañado por su arquitecto de confianza y por su ingeniero. Eso me había puesto el juez en la sentencia, ¿no? Entonces yo cuando leí eso, estaba recaliente, hice la expresión de agravios, que parte de toda esa parte no está en el trabajo, pero lo que le digo a la Cámara es, este juez evidentemente nunca alquiló, no sabe lo que es alquilar, porque ¿cómo va a pensar que el inquilino se presenta con un ingeniero al lado para revisar y un electricista para revisar las conexiones? Porque lo que planteamos era que justamente hubo un ocultamiento de la información en la entrega de ese inmueble, entre otras cosas, además del pagaré de consumo, que era el pagaré de consumo en relaciones locativas, y bueno, todas esas cuestiones. Evidentemente, esto todavía falta mucho desarrollo, mucha comprensión y mucha empatía de los justiciables, y por eso creo que el inquilino es particular objeto de esa, digamos, discriminación en el campo de protección que da el derecho del consumidor a otros campos donde no se pone en duda, ¿no? El consumidor financiero, por ejemplo, o el que compra un autoplan, que está bien. También me preocupa mucho al que le miente la automotriz. Pero convengamos que no es tan grave que me mintieron con la cuota del auto que me estoy comprando, como que me mintieron con mi casa, donde estoy viviendo, donde pongo a mi familia, y que a lo mejor mi hijo se electrocuta o tengo la casa inundada. O sea, el conflicto sociológico, el conflicto familiar, es completamente diferente. Y bueno, por eso yo me parece un premio que la Cámara me haya dicho que me excedí en la defensa de esa clienta, por decir eso, lo voy a colgar algún día porque me parece un reconocimiento que me haya hecho, de tratar de disciplinarme por un planteo que era a mi criterio perfectamente legítimo, de desconocimiento, porque tampoco no lo traté de ignorante. El juez no conoce las condiciones objetivas de contratación de un inmueble. Pablo, y Sí, ya Pablo, estamos en y tiempo, ya ¿no? estamos en tiempo para pasar a la segunda disertación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ahí la pregunta mía es sobre todos los inconvenientes, el tema, bueno, del estado del inmueble. Acá en la zona donde vivo yo, generalmente el dueño del inmueble pone una marca de pintura y en muchos contratos he leído que incluso hasta le designa el pintor. Entonces, por un lado tenemos eso y por el otro lado está el artículo 1210 que dice que el locatario debe restituir el inmueble en el estado que la recibió, excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular. Yo entiendo ahí de que si no hay por ahí, si no está afectada la pared, no hay ninguna marca y demás, no debería pintarlo con tantas exigencias o todas las habitaciones con una determinada pintura, un determinado pintor, porque si no es imposible para el inquilino afrontar esos gastos. Claramente, bueno, ahí vamos a tener el caso de las cláusulas abusivas, que se lo dejamos ahora, justamente es el tema de la próxima disertación, cláusulas abusivas, y por supuesto, el tema de la información, que me parece clave, ¿no? El deber de información abarca, por supuesto,
por lo menos desde mi criterio, el hecho de informarme, como dice el artículo 4 de la ley, en forma clara, detallada y veraz, las condiciones como estaba el inmueble por el momento que yo ingresé. Hoy en día, si se quiere, si hay voluntad, es bastante fácil, porque uno graba un video total de la propiedad y se cruzan esos videos, y con el domicilio electrónico también uno puede mandarse los links y ya hay un documento audiovisual completo de cómo está el departamento, de la casa. O sea, se puede hacer eso y me parece completamente abusivo, exigencias que por ahí no tienen que ver con el estado real del departamento al momento del ingreso. Pero de nuevo, primero hay que ahí hacer valer ese cambio de entendimiento del contrato, porque lo que te van a decir, digamos, los jueces más todavía formados y que persisten en la consideración del contrato, es decir, usted lo firmó, usted lo firmó, usted firmó que iba a devolverlo con esa marca de pintura, y ese sería el principio de la autonomía de la voluntad, que bueno, lo que me parece, siguiendo a prestigiosos autores, es que ya es un mito en el mundo moderno, ¿no? El mundo de hoy de las grandes corporaciones. Más allá de que, de nuevo, el derecho del consumidor del que estamos hablando acá no implica que uno no pueda entender situaciones diferentes. No es lo mismo el locador, que es la gran constructora, que el locador, que es esta jubilada que les hablaba de que llegó a tener ese único bien. O sea, esas consideraciones también. Ahora, la perspectiva de la que se tiene que parar, a mi criterio, el juzgador, y ni hablar la fiscalía, es primero la legislación actual, o sea, como básico, no la legislación que originalmente excluía. Segundo, los principios de protección al consumidor, en este caso inquilino. Y tercero, un entendimiento de la asimetría que de por sí se da entre, por más que el inquilino sea el rico y el locador sea pobre, siempre el inquilino está en situación de vulnerabilidad por su situación jurídica, de desconocimiento al lugar donde está accediendo, y que por supuesto no tiene ni los planos de la casa, ni lo pudo hacer ver, ni mucho menos, como dice este juez, fue con el ingeniero y electricista a hacer una revisión previa. Entonces, ese es el entendimiento básico que para mí habilita plenamente la protección. Bueno, buenísimo, entonces ya estamos en hora, así que tratemos de ser puntuales. Perfecto. Vamos a presentar... Muchísimas gracias, entonces. No, por favor. Vamos a presentar al segundo disertante, quien ya se encuentra conectado. No sé si, doctor Vergara, querés decir algunas palabras previas a la presentación. Tengo una pregunta para nuestro próximo disertante, que todas las noticias están anunciando. Bueno, me parece que sí, ya lo podemos decir, que es el flamante director nacional de defensa del consumidor, ¿no? Ya veíamos las noticias, ya está confirmado, por lo menos en el grupo de asociaciones de consumidores lo vimos hoy, así que bueno, son un poco las curiosidades que están pasando de cambios de gestión. Está también prevista la disertación de Adrián Ganino, quien al momento que armamos la diplomatura era el actual director, y ahora Alejandro, a quien conocemos gratamente del ámbito del activismo por los consumidores, de las asociaciones de consumidores, también de sus escritos, tiene, bueno, muchos artículos, tiene audios también en un programa de radio, ¿no? Donde habitualmente he escuchado muchos de sus, en forma muy amena, así que es no solamente un colega que trabaja y entiende, sino un gran divulgador y, como me gusta decir a mí, activista, ¿no? De lo que está tratando de empujar y hacer que el derecho del consumidor sea lo que la Constitución dice que tiene que ser. Un gusto contar con Alejandro el día de hoy, y bueno, felicitaciones, festejamos porque es una persona que sabemos que está en la materia, no por ahí como esos extraterrestres que ponen una función y uno dice, sabrá del tema, ¿no? Esto, damos fe que es una persona totalmente capacitada para ese cargo, y bueno, un orgullo también que salga del ámbito de las asociaciones, de quienes estamos más metidos en el campo real de aplicación del derecho del consumidor. Esas son las palabras, y ya creo que es importante que hable a quien le toca, ¿no? Bueno, gracias, Ezequiel. Perdón que me equivoqué el horario porque quería entrar para escuchar la charla entera, pero recién entré y me di cuenta que están cerrando. Pero
nada, te pido disculpas por eso, porque en serio me interesaba escuchar. Porque sé que Es trabajaste siempre la mucho el misma tema de la privacidad. cantaleta, siempre lo mismo, que el consumidor inquilino, que no te preocupes. Pero me interesa, me gusta la visión que tenés, bueno, y de hecho me quedó claro de los 5 minutos que compartimos un montón. Y sí, estoy inaugurando hoy, asumí formalmente, de hecho estoy en la oficina que todavía está con clavos, no sé si se ven, pero no tengo ni los cuadros colgados todavía. Bueno, un gusto venir. Sé, y de hecho no me parece que sea casual, que aún con los cambios de autoridades tengan un director nacional dando clases. Me parece que es porque apuntaron a donde tenían que apuntar a la hora de pensar cómo dar esta materia, que no es una materia cualquiera, porque un derecho protectorio no es hablar de cosas teóricas nada más, no es escribir trabajitos porque qué lindo y qué tema está de moda, o hacer 750.000 publicaciones sobre el daño punitivo hace 25 años en vez de escribir sobre las 200.000 otros temas que aquejan a cualquier consumidor en Argentina. Es pensar y trabajar para algo, para defender a alguien que está en una situación puntual. Y cuando no lo entendemos así, te pasan los delirios de un juez pensando que uno va a ir con un ingeniero, un arquitecto, vivir en una nube y no en la realidad que se vive todos los días. Voy a intentar pasar al tema que nos convoca. A ver si puedo compartir. Vamos a hacer lo siguiente, voy a cortar la grabación Sí. ahora y vamos a poner a grabar de vuelta, así tenemos dividido el bloque. Así te quedas separado. Y Victoria, si tenés la presentación, no sé si estaba pendiente de eso. Sí, estaba pendiente de la presentación. Hagamos lo que vos decís.